En el mensaje de hoy. Entonces mire, la contaminación espiritual de lo que está pasando en este tiempo tan fuerte, estamos en los tiempos más peligrosos. La palabra de Dios dice que en los últimos tiempos los hombres serían amadores de sí mismos y escucharían doctrinas de demonio y las atenderían, y dice que muchos serían engañados. Permanece en amor, permanece en Dios, para siempre. Bueno, vamos con el tema de el verdadero ayuno. Entonces, cuando vayamos a hacer ayuno, el Señor nos pide esto. Mira qué nos pide el Señor hoy. Vamos a Isaías 58, del 1 al 12. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, el verdadero ayuno. Clama a voz en cuello y no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y que quieren saber mis caminos, como gente que hubiera hecho justicia. Oigan, quieren saber mi camino como gente que hubieran hecho justicia y que no hubiesen dejado la ley de Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis tu propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunes como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Entonces puede ser que hay gente que está ayunando, pero ayuna incorrectamente. Dígale que está a su lado, sí. Dígale que está a su lado, sí. Hay gente que ayuna incorrectamente. Porque hay gente que ayuna porque reconoce que necesita el ayuno. Pero una cosa es que uno reconozca que necesita ayunar, y otra cosa es que uno tenga los objetivos principales y correctos por los que uno debe ayunar. Entonces yo les enseñé que uno ayuna para un arrepentimiento que diga genuino. Yo les enseñé eso en las otras clases pasadas, ¿cierto? Ayunamos para un arrepentimiento y una conversión genuina delante de Dios. Para eso es que se ayuna para menguar a la carne y para que Dios crezca en nuestro interior. Entonces hay mucha gente que ayuna porque se volvió una tradición en las iglesias. Por eso es el peligro de la gente que lleva muchos años en la iglesia. La persona que lleva muchos años en la iglesia y se les ha predicado demasiado y saben mucha palabra, tienden a caer en la trampa del diablo, de que saben mucha palabra pero no la aplican. Entonces el Señor dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está muy lejos de mí. Porque cuando uno ya lleva años, uno se confía y uno piensa que porque yo sirvo, que porque yo vengo a la iglesia, que porque vengo al ayuno, ¿cierto? Que porque yo diezmo. Porque pasa eso, aún había gente que dice la palabra de Dios de que diezmaban hasta de lo más pequeñito, el comino y el eneldo. Pero se les había olvidado la misericordia, la justicia y el amor, ¿cierto? Y la fe. Ya no tenían ni siquiera fe. Puede ser que uno diezme y ya no tenga ni fe, y mucho menos amor por los demás, ¿cierto? Y si no tengo amor por los demás, no tengo amor por Dios, mucho menos, ¿cierto? Porque si yo no puedo interactuar bien con las personas que me rodean, mucho menos voy a interactuar con Dios. Porque la vida no consiste en nosotros, la vida consiste en yo hacerle el bien a los demás. Hay un adagio que dice, el que no sirve para servir, no sirve para vivir. Entonces ayunamos para que haya un cambio drástico en nuestras vidas, no para pedir el favor de Dios. Las iglesias están llenas y saturadas de gente
que ayunan para ponerse a pedirle en cosas materiales a Dios. Dios, para que mi hijo cambie. Dios, para que en mi casa no falte alimento. Dios, para que nos proteja, ¿cierto? Y más en este tiempo que se está viniendo todo lo que se está viniendo. Entonces, no ayunar de la forma incorrecta. Ayunar, mire lo que dice tan hermoso. Es que esos versículos son muy poderosos y fuertes. Yo me puse así a desmenuzar esa palabra y con esos capítulos solamente la palabra de hoy dice que para contiendas, porque imagínense que hasta ayunaban y estas personas eran personas contendiosas, tremendo, ¿cierto? Personas problemáticas, peleoneras. Hay gente que no cambia el carácter, se congregan, van a la iglesia, hacen todos los ejercicios espirituales y piensan que por hacer todos los ejercicios espirituales van a ser salvos. Y no, la salvación no la dio Jesús, pero si yo la recibí, debe haber un cambio en mi interior, un cambio como persona. Yo debo de cambiar, porque entonces ¿qué conversión hay ahí? Nosotros tenemos que morir a la carne para que Dios crezca en nuestro interior y nosotros podamos ser personas diferentes a las personas que llegamos. Cuando llegamos a la iglesia, llegamos llenos de pecado y de maldad. Pero entonces si no hay un cambio, no hay frutos de arrepentimiento, no hay frutos de conversión en nuestra vida. Yo le pedí al Espíritu Santo, dame una palabra fuerte para la iglesia, porque estamos en la iglesia de los últimos tiempos. Nos tocó la iglesia más fuerte de toda la historia de la tierra. Y tenemos que estar preparados como esas 5 vírgenes sensatas, ¿cierto? Que llenaron sus lámparas de aceite. La iglesia debe estar lista, preparada, que cuando el Señor llegue nos encuentre haciendo así como, dígale que está a su lado, haciendo el bien a los demás. Porque nos enseñaban cantidades de veces, dizque hacer el bien al prójimo. Y es una interpretación errada de la palabra. Porque hacer el bien al prójimo quiere decir que yo solamente le haga el bien al que me hace el bien. Y Jesús nos mandó a hacer el bien, tanto a los que nos hacen el bien como a los que nos hacen aún el mal. ¿Oyó? Pues imagínense si le tenemos que hacer el bien a las personas que nos hacen daño. Imagínense cómo le tenemos que hacer el bien a la persona que nos sirve. ¿Cierto? Aún más a los de la fe. Y la palabra de Dios dice que aún más a los hermanos de la fe. Y hoy en día, si algo se ha visto a nivel mundial, es la iglesia tirándole a la iglesia, a matarla espiritualmente. Porque la palabra de Dios dice que Dios aborrece las manos derramadoras de sangre. ¿Y sabe quiénes son los derramadores de sangre? Y los que matan a las personas con la boca. Porque a veces uno también con los labios puede matar a otra persona. Jesús nos enseñó eso, que ya no era solamente que usted hiciera el acto, ¿cierto?, materialmente, sino que también si usted piensa y aborrece o odia a alguna persona, ya la mató, ¿cierto? ¿Y por qué estamos ayunando? Dígale que está a su lado, por una conversión genuina. Estamos ayunando por una conversión genuina, para que Dios venga y así nos pueda escuchar. Por eso dice, si se humillare mi pueblo, ¿cierto?, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscaren mi rostro y se volvieren de sus malos caminos, entonces yo oiría sus oraciones y sanaría y perdonaría la tierra. Pero ¿quién quiere hoy en día tener un arrepentimiento genuino? La gente está jugando a ser cristianos. La gente a nivel mundial está jugando a ser cristianos. Y las iglesias están llenas de gente sin un arrepentimiento genuino. Se cambiaron simplemente de religión. Comienzan a criticar que porque si se pinta las uñas, que si se pone un anillo, que si se pone unos aritos, que si se pone un pantalón. Y no se preocupan por limpiar el corazón contaminado, lleno de maldad, de perversidad, matando al hermano, condenando a los demás, ¿cierto? Y así está, usted mire por redes sociales, y eso es una contaminación impresionante. Mandando unos pastores a los otros, dizque para el infierno, que van para el infierno, suben en los videos hasta la cara de los pastores ahí. Oiga, ¿qué tal que uno se esté metiendo con un siervo que realmente es de Dios? Yo diciendo que tal pastor
no es de sana doctrina y resulta que ese pastor sí le agrada el corazón de Dios. Imagínense, el que va para la condenación esa es la persona que está moviéndola sin hueso, ¿cierto? Impresionante, ¿cierto? Porque hay personas que le agradan a Dios, así como yo le digo que hace mi esposo. Mi esposo hace cosas por mucha gente que la gente no valora ni tienen en cuenta. Y él es calladito y haciendo las cosas y la gente ni siquiera las percibe. Hay gente que es así, sirven desde la secreta. ¿Sí sabían eso? Hay gente que sirve desde la secreta. Entonces imagínense que alguien comience a rajar de mi esposo, que porque mi esposo no es el que está parado acá en el púlpito, sino que soy yo y que ese señor que esto, porque hemos escuchado muchas veces, se me han acercado personas y dicen, pastora, fulana de tal le está diciendo esto y esto de, ¿cierto? Hablando mal. Y yo digo, se meten problemas con Dios, porque Dios, la palabra de Dios dice, dura cosas dar cosas contra el aguijón. Cuando uno se mete con una persona que le agrada a Dios, imagina el problema en que se mete. La palabra de Dios dice que no toquéis con mis ungidos, ¿cierto? La palabra de Dios dice, no toquéis con mis ungidos. Y dice el Señor que el que se mete con uno de sus pequeños es como si le metiera el dedo del ojo, el dedo en el ojo a Dios y se lo estregara. ¿Quién va a poder hacer eso? Muere en el intento, ¿cierto? Con solo intentar hacerlo, muere. Entonces mire, lo delicado, nosotros juzgamos demasiado. Por eso también necesitamos que meternos en ayuno para doblegar esta carne, para no estar a toda hora, estar haciendo juicio, ¿cierto? Pidiéndole a Dios que Dios nos ayude a todos, porque todos somos muy imperfectos, llenos de errores y de pecados, ¿cierto que sí? Pecamos demasiado. Yo a veces me siento tan mal, yo no sé si ustedes se sienten siempre muy bien. Porque cuando uno está muerto espiritualmente puede pecar y se siente normal como si no hubiera hecho nada. Pero cuando usted tiene aún al Espíritu Santo, el Espíritu Santo le prende la alarma. Y cuando usted hace algo incorrecto, yo me siento sucia, re mal. Y yo rompí con el mundo. En la casa no se escucha música mundana, no se ven, yo nunca me siento a ver programas de televisión cochinos, esas cosas que muestran tan feas por ahí. No tengo amigas para hablar mal de nadie. Cosas que yo en mi vida he roto. Pero eso no quiere decir que yo sea perfecta, eso no quiere decir que yo sea perfecta. He buscado la perfección como nunca y la seguiré buscando. Por eso hoy estoy ayunando, porque reconozco que necesito cada día ser más lavada y limpiada por Dios y amar a los demás, no solamente al prójimo, amar a los demás, a todo aquel, aunque me lastime, aunque me haga daño, amar a esas personas. Dios manda que hagamos eso. ¿Usted sabía que Jesús aún en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Esa es la naturaleza de un cristiano que realmente ha nacido de nuevo, que ame tanto a los demás, que se niegue a sí mismo y muera a sí mismo a sus pasiones. Ese es el verdadero ayuno, iglesia.